título de este mensaje es un título con una pregunta. Y dice, ¿es Jesucristo suficiente para ti? Ese es el título. Y además hace la pregunta, ¿es Jesucristo suficiente para ti? Ahora le hago una contrapregunta con el mismo título. ¿Qué es o qué significa que Jesucristo sea suficiente? ¿Alguien tiene algún análisis o algo que decir? ¿Qué significa que Jesucristo sea suficiente? Que sea un todo, ya eso es una respuesta bien general, sí, que sea un todo. Algo, ¿qué más podríamos decir más específico, más detallado? Porque siempre, o quizás alguna vez hemos respondido y quizás damos nuestro punto de vista, lo que pensamos que puede ser suficiente para nosotros. Ya Él fue nuestro Salvador y eso para usted es que sea suficiente para usted. ¿Ya? Que cumpla nuestras expectativas, ¿tú crees, Rome? Por ahí va el tema. En Jesucristo estamos completos, no necesitamos nada más. ¿Sabía usted eso? Pero si nosotros tenemos claro ese concepto, nuestra vida y nuestro caminar en el Evangelio cambia totalmente, totalmente. Y usted dirá, pero ¿cómo va a cambiar? Mire, voy a hacer una introducción para que vamos a entrar directo al tema. Y le voy a pedir ahí que busque Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y le voy a decir al tiro. El único versículo que está en su Biblia, en la Reina Valera, es el versículo 8, que vamos a leer. De ahí en adelante voy a leer la del Mormón, para que sepa. No, mentira. Desde el 9 en adelante, los versículos que yo voy a leer son de la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Para que usted sepa. Pero el 8 es de la Reina Valera. ¿Por qué tomé esta versión? Porque tiene una redacción muy buena para entenderla. Entonces, por eso quise tomar esta versión. Y la introducción dice así. La plenitud de Dios es la totalidad de todo lo que Dios es. Sus atributos, su carácter, su perfección, su santidad, su poder, su amor, etcétera, 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 etcétera. Esa es la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es su naturaleza completa. Es lo que Él es. ¿Alguien me puede decir lo que es Dios? ¿Qué es Dios? Uno solo, no se me lee. Algo que sea Dios. Acabo de leer y dice sus atributos, su carácter, su perfección, su santidad, su poder, su amor. Por eso, pero yo dije alguien que me pueda decir qué es Dios. Pero todo lo que yo leí, pero es con sus palabras. Simple que alguien no hubiese dicho Dios es amor. ¿Cierto? Simple. Colosenses capítulo 1, versículo 19, Pablo escribe que porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿A quién agradó? Al Padre, que en Cristo habitara toda la plenitud. Y en Colosenses 2:9
vemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significaría eso? Y que habita corporalmente, ¿qué significa eso? Está en Él. Todo lo que es de Dios, todo lo que es Dios, está en Jesucristo. Eso es lo que nos dice estos dos versículos. O sea que la plenitud de Dios es la plenitud de Cristo. La plenitud o totalidad de Dios se encuentra en Cristo. Todo lo que puede decirse de Dios puede decirse de Jesucristo. No hay nada que se pueda decir de Dios que no se pueda decir de Jesús, o viceversa. ¿Sabía usted eso? Porque Jesús es Dios. Entonces al Padre le plació que en Jesucristo habitara toda la plenitud de Dios. En la iglesia de los Colosenses estaban ocurriendo algunas situaciones difíciles que a Pablo lo llevaron a intervenir por medio de esta carta, en la cual vamos a leer en unos minutos más. Estas dificultades podemos ver que hasta el día de hoy siguen ocurriendo en las congregaciones actuales. Quizás no las mismas, pero situaciones muy similares. Tal como en aquellos tiempos hemos ido añadiendo cosas que deben o debemos hacer los hermanos para así alcanzar una mayor estatura espiritual y así mostrarnos que merecemos más salvación que otros o que nuestra fe es más grande, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien me puede decir algo que se ha agregado para poder decir, ¡oh, qué espiritual son ellos! O ellos tienen mucha fe. ¿Alguien tiene algo así como para decir, sí, ¿sabe qué? Yo encuentro que esto como que se le ha agregado a la fe? Ya, las manifestaciones que se ven, eso, ya, amén. O si tú tienes miedo y no saltas esa barrera también, no, es porque no tienes fe. Si no te sanaste es porque no tienes fe. ¿Y dónde dice la Biblia que eso es así? No dice. Entonces, hoy día nos vamos a dar cuenta bueno, estamos hablando desde esta época que se comenzaron a agregar cosas. ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees en Cristo? ¿Sí o no? Amén. Usted cree en Cristo, pero se nos ha dicho o se les dijo a ellos por mucho tiempo, ya, crees en Cristo, pero te falta algo. No es solo eso, le dijeron a ellos. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, tal como en aquellos tiempos hemos ido añadiendo cosas que deben hacer los hermanos para así alcanzar una mayor estatura espiritual y así mostrarnos que merecemos más salvación que otros, o que nuestra fe es más grande, etcétera, etcétera. Con estas prácticas, los apóstoles y Pablo en particular luchaban constantemente. El problema es que hasta hoy siguen vigentes varias de ellas, como la práctica del legalismo. ¿Alguien sabe lo que es el legalismo? En ese tiempo estaba el legalismo judío. Les voy a explicar por qué. Estaba el legalismo judío. El legalismo es una tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias. La aplicación literal de las leyes. Como estas iglesias, la mayoría de estas iglesias estaban compuestas por gentiles, que podrían ser griegos o cualquier otra persona que no era judía, y además por judíos, ahí había una controversia, ahí habían problemas graves muchas veces. Entonces el legalismo estaba dentro de la iglesia. ¿Usted cree que el legalismo hoy día está dentro de la iglesia o no? Aquí dice tendencia a la aplicación literal de las leyes.
Exactamente, exactamente. Son imposiciones de hombre. Un ejemplo puede ser creer que la salvación se puede ganar mediante la obediencia. ¿Ha escuchado eso? ¿O le han hecho sentir eso alguna vez? ¿Que la salvación se puede ganar por medio de la obediencia? ¿Qué sería una obediencia para usted? Y si yo le digo, si usted no se congrega, no es salva. Y usted dice, si yo me congrego, yo soy obediente. Pero esa es la forma en que la Biblia nos dice que nosotros somos salvos, por congregarnos. ¿Qué vendría siendo eso entonces? Un legalismo. ¿Por qué? La Biblia nos manda y dice, si su palabra, que tenemos que congregarnos. Lo dice, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si usted un día dice, hoy día, y ojo con lo que yo voy a explicar, tómelo con altura de mira. Hoy día yo voy a hacer otra cosa, no me voy a congregar. Seamos honestos, ¿qué pasa por nuestra mente cuando nosotros decidimos no venir? Por A, B, C, D, X, Z motivo, el que usted quiera. ¿Qué pasa por su mente? Pero ¿por qué tiene que pasar por nuestra mente eso de sentirnos mal? Exacto. Eso no está bien. Y muchas veces, exacto, y sabemos que nosotros acá venimos a buscar algo. Pero cuando ese sentimiento pasa a formar parte de una culpa, es porque esa culpa ha sido improntada. Porque, ¿cómo nosotros podríamos saber que el no congregarnos, estoy dando un ejemplo, es malo? Porque alguien vino y nos dijo que si tú no te congregas, eso es malo. Entonces, en nuestra mente está, no, es que yo tengo que obedecer, tengo que obedecer, tengo que obedecer. ¿Por qué obedecemos? Porque yo quiero estar aquí, porque sé que aquí está el Señor, vengo a buscar a Dios, vengo a alabarle, vengo a gozarme con Dios, con mis hermanos, o porque muchas veces lo hago porque tengo temor a lo que me dijeron. Pueden ser las dos situaciones, yo no estoy diciendo que siempre es así, pero cuando ese temor, esa acción que tú vas a hacer, se transforma en un miedo de que no, es que no puedo, no, esto es malo, ahí hay que entrar a preocuparse. Entonces, creer que la salvación se puede ganar mediante la obediencia, eso es un legalismo. También era muy común en la iglesia el misticismo proveniente de los paganos. ¿Qué es el misticismo? ¿Alguien sabe? Todo eso místico así, de creer en los espíritus, en cosas así. Eso ocurría dentro de la iglesia de los colosenses. ¿Y ocurre en la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo podríamos mostrar una manera de misticismo dentro de la iglesia? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Y cuando se levantan hombres que Dios me dijo, y al final adoramos al hombre más a lo que dice su palabra de verdad, como dice usted. Porque muchos hombres, no, yo fui al cielo y bajé al infierno y Dios me mostró esto. ¿Es bíblico eso?
Es misticismo. Esto era en parte lo que estaba ocurriendo aquí en Colosas. Había mucha gente que intentaba judaizar a los gentiles. Ese era uno de los grandes problemas. Como la iglesia estaba compuesta por gentiles y judíos, los judíos querían agregar a la fe un par de cositas. No podemos quedarnos así y dejar de lado todo lo que Moisés nos dijo, pues, decían ellos. A los gentiles enseñándolos que además de haber creído en Jesucristo, tenían que añadir a eso algunas prácticas como dieta religiosa, el tema de las festividades, el día de reposo, la circuncisión. En otras palabras, estaban queriendo imponer sus leyes y costumbres del antiguo pacto. Eso estaban haciendo. Varios años después de que la iglesia de los colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla. Contenía elementos de los que más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. ¿Sabe lo que es el gnosticismo? Es un conjunto de creencias religiosas y filosóficas. Vuelvo a repetir. Como la iglesia estaba compuesta por griegos, usted sabe la dirección de los griegos. ¿Cómo era? Mucha filosofía. ¿De dónde salen los más grandes filósofos? De Grecia, ¿cierto? Y por otro lado estaban los judíos. Los judíos decían, no, pero es que la ley de Moisés dice tal cosa. Y los griegos decían, no, pero es que eso no va con nosotros, porque la filosofía dice tal cosa. Entonces esa era una mezcla que estaba ocurriendo ahí. Entonces creencias religiosas y filosóficas. Con una visión dualista, mire lo que pasaba. Que Dios es bueno, pero la materia es mala. ¿Entiende algo de eso? Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. ¿Por qué? Porque Dios era bueno, pero la materia, la carne, todo lo que era materia era malo. Entonces ellos no veían a Jesucristo como Dios, sino que en parte sí, pero todo su envase, por decirlo así, toda la materia, eso no pertenecía a Dios. Eso no era bueno. Así lo estaban viendo ellos. Entonces, una creencia que los llevó a negar su verdadera humanidad, la humanidad de Jesús. Y que un conocimiento secreto que estaba por encima de las Escrituras, esta revelación era necesaria para ser iluminado y para la salvación. También se enseñaba la adoración a los ángeles y la experiencia mística. Esos eran, en parte, los temas que estaban ocurriendo ahí en Colosas, en la iglesia de los colosenses. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo? Si yo no estoy en ese lugar. No estamos en ese lugar, ¿cierto? Pero hay muchas cosas, como decía al principio, que los patrones se repiten. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 23. Y ahí en su Biblia usted tiene un título, ¿cierto? ¿Qué dice el título? Plenitud de vida en Cristo. ¿Qué es la plenitud? ¿Usted sabe qué es la plenitud? Todo. Por eso es importante entender esto. Todo, abarca todo. Toda nuestra vida. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo primero que comienza ahí a exhortar Pablo. ¿Por qué habrá querido decir esto?
por todo lo que ya dijimos anteriormente que estaba ocurriendo. Pablo advierte contra filosofías humanas, vacías, que era más bien amor a la sabiduría. Todos aquellos que acogieron la herejía propagada en Colosas la usaban para describir el supuesto conocimiento superior que según ellos habían alcanzado. Pero eran solo huecas palabras que no provenían de las enseñanzas de Cristo. Estas ideas pueden sonar sabias, y hay muchas cosas que quizás pueden sonar muy sabias. No, si esto es... Pero aquí con este mensaje que Pablo les da, les hace ver y decir alerta, hay que estar alerta. Porque si esto no viene de Cristo, porque a ellos ya habían sido enseñados en Cristo. No es que recién lo estaban enseñando, porque era una iglesia que ya estaba constituida. Ya habían sido enseñados en la palabra. Pero como comenzaron a llegar algunos que querían agregar y poner cosas a la fe, a la salvación, no, si tú no puedes ser salvo si no haces esto. Entonces había una contradicción ahí. Pero eran solo huecas palabras que no provenían de las enseñanzas de Cristo. Estas ideas pueden sonar sabias, pero alejan de la verdad del Evangelio. Existen muchas enseñanzas que a simple vista se pueden ver que no están conformes a las palabras de Cristo. Pero también existen otras como las que nombra Pablo. Sutilezas. ¿Qué son las sutilezas? Mira lo que dice acá. Sutilezas que son imperceptibles. Que cuando a nosotros o en algún lugar las enseñan, parecen que fueran buenas. Oh, esto sí, es de Dios. Pero no nos encargamos de ir a la palabra para verificar si es realmente de Dios. Porque ellos tenían un ánimo. No, todo lo que nosotros estamos diciendo, decían ellos, es porque nosotros somos sabios. Por algo lo decimos. Entonces, sutilezas que son imperceptibles y parecen como que fueran buenas, pero no lo son. He ahí la importancia de identificar esas huecas sutilezas. Así lo nombra Pablo. Huecas, sutilezas. Cosas que, como decía, no se perciben tan fácil. Y que no vienen de Dios, sino de hombres, que utilizan versículos, textos, sacados de contextos, para entregar un mensaje que no es inspirado por Dios. Esto, ¿qué estaba ocurriendo aquí en Colosenses? ¿Qué estaban enseñando? ¿Sabe lo que estaban enseñando? Estos estaban enseñando que habían ángeles que venían y mediaban entre los hombres y Dios. ¿A dónde sale eso escrito? Después más adelante vamos a leer algo de lo que dijimos aquí, que también enseñaban la adoración a los ángeles. Habían ángeles, decían ellos, que bajaban y mediaban entre el hombre y Dios. Y estos ángeles habían capacitado a hombres para enseñar un conocimiento llamado pleroma. Esa plenitud que dice ahí la palabra, esa plenitud del griego es pleroma. Y estos decían, no, los ángeles vinieron, nos impartieron ese pleroma y nosotros ahora podemos entregarlo. Decía, conocimiento pleno de la divinidad. Y de que todo lo que tenía que ver con Dios, esto dio lugar más adelante a la adoración a los ángeles. Entonces Pablo comienza a explicar. Versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? En Cristo. ¿Qué estaban diciendo estos hombres en Colosenses? No, ojo con eso, decían ellos.
porque el que nos da la plenitud son estos ángeles, decían ellos, que vienen y nos enseñan a nosotros. Ellos no creían que en Cristo estuviera toda la plenitud de Dios. Y en el 10 dice, de modo que ustedes también están completos, dice Pablo, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Cree usted eso? Pablo explica que Jesús no es solo un maestro o profeta, Él es Dios en forma humana y que todo el conocimiento que según ellos los ángeles daban, ese pleroma, estaba en Cristo, le estaba diciendo Pablo. Nadie más podía enseñar sobre la plenitud de Dios que no fuera por el conocimiento de Cristo. Que no necesitábamos que vinieran espíritus o ángeles u hombres iluminados. No necesitábamos nada de eso, ellos tampoco necesitaban nada de eso. Solo necesitaban a Cristo, que es la plenitud de Dios, de la deidad. Necesitamos solo a Cristo, porque en Él habita la plenitud de Dios, todo el conocimiento de la deidad, y eso era suficiente para enseñarnos. ¿Usted cree que eso es así? La pregunta que surge, ¿es necesario agregar algo más para ser perfectos en Dios? No, así de sencillo. No es necesario agregar nada. Pablo agrega en el versículo 10 que los creyentes están completos en Él, en Cristo. No necesitan buscar nada más fuera de Cristo. Ahora vemos desde el versículo 11 que Pablo comienza a luchar contra la práctica del legalismo, como decía anteriormente, una práctica que está muy activa dentro de las congregaciones. Hablamos de gracia, hablamos de fe, pero usamos el miedo para jugar con el pensamiento de las personas. Y usamos el desconocimiento y el miedo como base de las enseñanzas cristianas. Muchas veces nos colocan en la misma línea que la Iglesia Universal, en el tiempo de Lutero. ¿Sabe lo que pasaba en el tiempo de Lutero, cierto? ¿O no sabe? Lo que descubrió Lutero. ¿Qué hacía la Iglesia Universal? Le decía a la gente, págame 100.000 pesos y Dios te va a perdonar los pecados. Pero si no me pagas, tu alma está en peligro. Y muchas veces la iglesia cristiana, evangélica, hace lo mismo. ¿Cómo podemos verlo? ¿En qué situación cree usted que la iglesia cae en eso? ¿Alguien sabe? En las amenazas del diezmo. Lo que veíamos ayer. ¿Cuánta gente entrega todo? Casa, autos, cheques, para salvar su alma. ¿Es bíblico? No. Y nosotros muchas veces decimos, tengo toda la plenitud en Cristo. Y vivimos más atados que... Entonces, en el versículo 11, Pablo comienza a luchar contra estas prácticas del legalismo, como decía anteriormente, una práctica que está muy activa dentro de las congregaciones. Hablamos de gracia, hablamos de fe, pero usamos el miedo para jugar con el pensamiento de las personas. Y usamos el desconocimiento y el miedo como base de las enseñanzas cristianas. Nos colocan en la misma línea de la Iglesia Universal en la época de Lutero. Jugaban con estas dos cosas, ya que no hay nada mejor que las personas con miedo. ¿Se acuerda la prédica pasada? Hablaba de que no teníamos que tener temor, pero muchas veces ese miedo está dentro de la iglesia. Se usa para beneficio. Y con ese miedo podemos sacar mucho provecho. Podemos darnos cuenta que muchos de nosotros los cristianos vivíamos o vivimos con estos miedos.
Miedo a caer, miedo a ir al infierno, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, porque todo es malo, todo es pecado. Si hoy no oraste, estás condenado. Si hoy no leíste la Biblia, Dios te va a castigar. Si hoy no te congregaste, no amas a Dios. Y así cuántas cosas más. ¿A alguien le ha pasado algo así? A diario, dice usted. La Biblia nos manda a orar, ¿o no? Y si un día no lo hace, ¿qué pasa? Cuando en la situación o en las circunstancias que estamos nombrando se forman costumbres, ahí es otro tema. Pero cuando usted sabe que tiene una relación con Dios, usted no necesita que nadie le diga, oye, tenéis que orar, oye, tenéis que leer la Biblia, oye, tenéis que congregarte, porque usted lo sabe. ¿Hasta qué edad a usted le dijeron, anda a lavarte los dientes? ¿O todavía le dicen? No, porque usted ya sabe que usted tiene que hacer ciertas cosas. Pero muchas veces se ocupan estas artimañas. Se ocupan estas artimañas. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos. De que si usted está aquí porque quiere. No porque alguien le obligó. No porque alguien le dijo, si hoy día no te congrega Esmeralda, tú no amas a Dios. Así que comienza a congregarte, porque eso es lo que me demuestra que tú amas a Dios. O comienza a orar, pues ya, ¿hace cuánto que no oras? ¿Qué dice la palabra con respecto a la oración? Ayer una persona dijo, orad sin cesar. O sea, que va a mandar en la calle, Señor, Señor, por favor, Señor. 24/7. ¿Habrá sido eso lo que quiso decirnos Dios con orar sin cesar? Relación. Entonces muchas veces vivimos con esos miedos. Miedo a caer. Miedo a que cualquier cosa que hagas es pecado. Miedo a que si hace algo tienes que estar dando, diciéndole a las personas, no, es que hice esto por tal y tal cosa, pero es que tenía que hacerlo. ¿Por qué? ¿No es Cristo suficiente para ti? Versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, dice Pablo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pablo comienza a hacer una comparación entre la circuncisión que Cristo les había dado con la circuncisión a la cual estaban siendo obligados a realizarse. A ellos le estaban diciendo, ya pues, creen en Cristo sí, pero tienen que circuncidarse. Tienen que hacer esto porque si no, no están completos, o si no, no sirve la cosa. Y Pablo le está diciendo, no. ¿Por qué? Si ya Cristo los circuncidó, cuando ustedes creyeron, Cristo los circuncidó y no les hizo esa circuncisión del cuerpo, sino que Él hizo una circuncisión en el interior, en el corazón. Y esa es la que vale, les decía Pablo. Pablo les enseña que la circuncisión física no tenía ningún significado, ni motivo para ellos, todo lo contrario a lo que Cristo hace por medio de la circuncisión espiritual, que nos limpia desde adentro, en el corazón. Esto nos permite ser hombres y mujeres diferentes que reflejan a Cristo en sus vidas.
Por eso es necesario que podamos entender lo que Cristo hizo con nosotros y en nosotros. Versículo 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Versículo 12, en este versículo Pablo les explica lo que el bautismo hizo en nosotros y que representa esta unión con Dios. Morimos al viejo hombre y hemos nacido al nuevo hombre. Por ende, no necesitamos hacer o cumplir ningún otro requisito o ritual. No necesitamos ser castigados en el cuerpo porque Cristo ha hecho la obra perfecta en nuestro interior, porque Cristo es suficiente. Amén. ¿O usted necesita hacer algo más? ¿No le bastó con ese sacrificio? ¿O es muy poco el sacrificio que hizo Jesucristo? Versículo 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos los que pecaste ayer, los de hoy día y los de más rato. ¿Cuánto nos perdonó? Todos nuestros pecados. 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Pablo le recuerda que por causa de Cristo hemos sido perdonados. Antes estábamos muertos, pero ¿qué hizo Dios? Anuló esa acta condenatoria. ¿Hay algo que podamos hacer para ganarnos el perdón? ¿Hay algo que podamos hacer para ganarnos el perdón? Nada. Usted podrá decir, o muchas veces podrán decir, voy a ayunar 7 días. Voy a orar 40 días seguidos. Voy a cumplir con mi lectura bíblica los 365 días del año. ¿Puede esto darnos perdón? Ninguna cosa puede hacer que Dios nos perdone. Él ya perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros. Usted y yo seguiremos pecando. Quiera o no, lo hará. Quiera o no, va a pecar igual. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. ¿Usted quiere pecar? No. ¿Yo quiero pecar? No. Pero como vivimos en una naturaleza pecaminosa, ¿qué ocurre? Pecamos. No diciendo, ay, qué rico lo que voy a hacer, voy a pecar. No. Sucede. ¿Pero qué hizo Dios en Cristo Jesús? Nos perdonó. Dios no está mirando, el chinito, hoy día no parece mi hijo. No, porque ¿qué hace el Señor? Mira a su hijo, mira lo que pasa, lo que hay aquí en la mano, mira lo que hay ahí en los pies, mira lo que hay aquí en su cuerpo, ¿qué hay? Heridas, marcas. Y Él dice, por eso yo te perdono. No porque tú o porque yo seamos mejores que otros. Porque Cristo es suficiente. No hay nada que podamos hacer.
Aunque usted diga, no, voy a ayunar 40 días, voy a hacer tal cosa, no, nada. Dios ya nos perdonó. Dice, Dios nos perdone y Él ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Usted y yo seguiremos pecando, quiera o no, lo hará. Pero si usted permanece en Cristo, no necesita cumplir ninguna ley, ningún mandamiento, porque por causa de Cristo Dios ya nos perdonó. Amén. Versículo 15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay una historia que se dice que esta era la manera que el ejército romano exponía al ejército derrotado. Dice que los llevaban por la ciudad y para que las personas, el pueblo los humillara. Dice que las personas sacaban, por ejemplo, si tenían verdura o cosas podridas, dice que sacaban y se los tiraban. Así, de esa era la manera que humillaban al ejército derrotado. Y dice que esta era así, es como Pablo lo explica en este versículo 15, que eso hizo Jesucristo con toda esta hueste espirituales, todos los gobernantes espirituales. Dice que Pablo que Jesucristo lo expuso de esa manera, al derrotarlo. Y en el versículo 16 dice, por lo tanto, mire lo que dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Mira lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué Pablo dirá esto? Porque seguramente alguien vino y dice, oye, pero ¿qué estáis tomando? ¿Qué estáis comiendo? Como ellos tenían tantas cosas que no podéis comer esto. No. ¿Y qué pasa hoy en día si usted en su casa está así con su esposo y con su copita de vino y llega los hermanos más santos de la iglesia y permiso, y usted obligado, adelante? Y los hermanos más santos de la iglesia, ya después nos vemos. No sabéis nada, pues. Fui a la casa del pastor y estaban tomando. ¿Sucede o no sucede? Y la pregunta, ¿y lo viste botado en el suelo? ¿Estaba curado? ¿Estaba haciendo show? ¿No? ¿Y cuál es el problema entonces? Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero hay alguna ley que diga que eso no se puede hacer. Si tú no puedes, no lo hagas. Pero no podemos condenar a otro que lo hace. Y eso estaba ocurriendo acá. Estaban ahí con un montón de cosas que, como dice aquí, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen. Mira, estaban condenando por lo que comían. O por lo que beben, dice. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Aquí me van a perdonar, pero no me vaya a expulsar, pastor. Pablo les dice que no dejen que nadie los condene por lo que hacen. Si Cristo no nos condenó, si el Señor no nos condenó, ¿por qué nosotros tenemos que condenarnos los unos a los otros? Que nadie los condene por lo que hacen, por lo que comen, por lo que beben, por los días de celebraciones. O sea, que puedo hacer lo que yo quiera. No estoy diciendo eso. La palabra no está diciendo eso. Sino que vivas como aquel que fue perdonado y santificado por Cristo. No llevando un peso que te han o que nos han impuesto, culpas que no son impuestas por Dios, sino por el hombre. Tu libertad está en Cristo. Verso 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Pablo les dice,
estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y esa realidad, ¿quién es? Cristo. Pablo está diciendo que todas las leyes, mandamientos y todo lo que los judíos habían sido instruidos, eran sombra de lo porvenir. Pero esto no quiere decir que debamos echar a la basura el Antiguo Testamento o la ley, sino que para nosotros la ley ya no es un peso, sino una gratitud, porque Cristo es suficiente. ¿Se imagina usted mirando hacia atrás y teniendo que estar con la ley ahí diariamente, mirando nosotros los varones lo que Dios exige de un esposo bíblicamente en la ley, y mirando la ley y ver que no doy ni el 10%? O mirando ustedes las mujeres lo mismo, lo que Dios exige como mujeres, como esposas, y viendo que no alcanzamos lo que dice la ley, porque nos cuesta llegar a eso, nos cuesta cumplirla. ¿Se imagina usted teniendo que estar mirando para atrás y le dice, oh, es que no, esto no puedo, no, esto está muy difícil, no logro alcanzar, no logro ser bueno, no logro hacer esto, no logro? ¿Se imagina eso? Pero hay algo que nos permite mirar esa ley y darle gloria a Dios. Hay algo que nos permite mirar esa ley y decir, wow, gracias Señor. Gracias Señor, porque eso yo no lo podía haber alcanzado nunca. Pero tú fuiste misericordioso y enviaste a tu Hijo. Y si Él murió, Él cumplió todo eso. Y me dio perdón a mí. Él es suficiente. Versículo 18. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Ve que ellos estaban había gente que estaba haciendo culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. ¿Vio que es lo que le expliqué al principio? Que ellos decían, oye, si no, los ángeles vinieron y nos enseñaron. No, estos ángeles saben todo sobre Dios. Y Pablo les dice, no dejen que los condene ninguno de estos, que insisten en una religiosa abnegación o en culto a esos ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y subí al cielo y Dios me mostró. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y el mundo se va a acabar el 2030, dicen, porque Dios me mostró esta situación. ¿Y qué pasa con esas congregaciones que aplauden a estos hombres? Pero lo único que hay en ellos es arrogancia. Porque la única verdad de lo que está escrito es la Biblia. Si Dios hubiese querido agregar algo más, estaría escrito. Pero hoy día el que tiene la mejor profecía, ¿qué pasa con ese? El más grande, el más espiritual, el que está más cerca de Dios. Pablo estaba rechazando las enseñanzas de hombres que insistían en religiosidad y además en dar culto a ángeles, cosas que hoy suceden. Muchos hombres tienen la facilidad de decir, Dios dice tal cosa, el Señor me reveló esto. Cuando usted quiera saber algo, de Dios, ¿dónde se encuentra su mejor ayuda? En Cristo. ¿Y dónde podemos encontrar a Cristo? En su palabra. Palabra fiel y verdadera es esta. Amén. Y los últimos versículos. 19 dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos.
el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Y versículo 23, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por último, Pablo exhorta a no cumplir reglas impuestas por el hombre. No puedes hacer esto o esto otro. Antiguamente, el cristiano no podía ver televisión. ¿Sabía usted eso, no? No podía ver televisión. El cristiano no podía bailar. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis bailando? No podía compartir en una fiesta. Los varones no podían jugar fútbol, ni ver fútbol. ¿Cómo le decían a la pelota? ¿Sabe usted? La cabeza del diablo. Batearle la cabeza al diablo, dice usted. Y así cuántas cosas podríamos nombrar. Cosas que parecían consejos muy sabios, pero que no nos llevaban a ser mejores personas. Solo eran cumplimientos a mandamientos de hombres, que lo único que provocaban eran más cargas, más ataduras y a estar cada vez más lejos de Cristo. Amén. Y para finalizar dice, vivimos en un mundo lleno de voces, filosofías, reglas religiosas, tradiciones humanas y aparentes sabidurías espirituales. Pablo nos recuerda que todo eso puede parecer útil, pero si no tienen a Cristo en el centro, está vacío. Estos pasajes nos desafían a no buscar fuera lo que ya tenemos en Jesús. En Él está la plenitud de Dios y por medio de Él ya hemos sido perdonados, limpiados y hechos nuevos. No necesitamos añadir nada para ser aceptados por Dios. Las reglas externas pueden parecer piadosas, pero no transforman el corazón. Solo una relación viva con Cristo puede hacerlo. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Y usted ve esta hojita? No ve lo que dice, pero ve que tiene harto escrito. No la voy a leer, para que no se asuste. Pero aquí hay muchos versículos, donde podemos ver la suficiencia de Cristo. Yo le voy a nombrar solamente 3 líneas de arriba. Una de las grandes verdades de la Escritura es la declaración que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. ¿Dónde se encuentra eso? En 2 de Pedro 1, 3 y 4. Jesucristo es suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Jesucristo es suficiente para la creación. Colosenses 1, 16 y 17. Jesucristo es suficiente para la salvación. Hebreos 10, del 10 al 12. Jesucristo es suficiente para la santificación. Efesios 5, 26 y 27. Y Jesucristo es suficiente para la glorificación. Romanos 8, 30. Y los demás son muchos más. Si usted los quiere, yo se los entrego. Pero Jesucristo es suficiente para todo. No te eches carga encima de las que no tienes que llevar. Si tú y yo tenemos una relación con Cristo, sabemos a quién buscamos, sabemos que adoramos a Dios, todas las cosas que hacemos, ya sea orar, ya sea leer, ya sea congregarnos, cómo nos comportamos, usted y yo debemos saber que lo hacemos por amor a Dios. No porque alguien vino y te impuso algo, no porque alguien vino y te dijo, si no lo haces, te va a pasar esto.
Dios no es como, no, como nosotros cuando muchas veces le decimos a nuestro hijo, si no lo haces te voy a castigar. ¿O usted cree que Dios es así? No, Él no es así. Él te enseña, da la enseñanza. Él solo dice, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que te conviene. ¿De quién depende aceptarlo? De nosotros. Amén. Pero hoy día tiene que saber, Jesucristo es suficiente. Todo lo que haga usted y yo, que usted crea que Dios le va a castigar o va a ser menos espiritual que otro, eso es una carga emocional que fue implantada en tu mente. Lo único que tienes que saber y entender es mirar la Escritura y decir, no tengo por qué sentirme así. Cristo pagó todo por mí. Y Él es suficiente y con eso basta. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Esto es para que usted pueda y nosotros podamos vivir en paz, vivir tranquilos. ¿O a usted nunca le pasó, le vuelvo a hacer la pregunta, nunca caminó en el Evangelio así, con miedo? Quizás algunos hoy día no, nunca han tenido ese miedo, pero muchos de nosotros sí. Y no es agradable. Por eso que muchas veces la gente termina dejando este camino, dejándolo, porque son tantas imposiciones que hay encima que no, yo no puedo, no puedo sobrellevar todo esto. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y bendiga a todos los que van a ver este mensaje en el futuro, que sean edificados por Cristo y que puedan encontrar en Cristo esa plenitud, que es la plenitud de Dios mismo. Amén, que el Señor les bendiga.